Mi prometido me fue infiel, así que me casé con su mejor amigo como venganza. Allá por 2019 acababa de mudar a mi pareja de mucho tiempo a mi casa debido a una serie de malas elecciones de vida por su parte. Había sido una relación rocosa durante la mayor parte de su duración, pero yo era joven y tonta. Creía que quería comprometerse y empezar de verdad nuestras vidas. A principios de 2020 estábamos prometidos. Yo era una estudiante universitaria a tiempo completo, la única cuidadora de mi madre con discapacidad mental, y me ocupaba de la casa y de nuestras mascotas. Él tenía un trabajo estándar de 40 horas semanales con el salario mínimo y se negaba a ayudar en cualquier aspecto de la vida. Me enteré el día de Navidad de 2020 de que me había sido infiel y se había olvidado de decírmelo. Planeaba dejarme, pero había informado a todos menos a mí porque no conseguía una nueva residencia. Al parecer a su amante no le gustaba lo suficiente como para dejarle mudarse. Llegados a este punto, había muy poco amor perdido y yo esperaba que se mudara en las próximas semanas. Pasaron 3 meses enteros y su búsqueda de un lugar para vivir era inexistente, y actuaba cada vez con más derecho. A estas alturas estaba claro que era un inoportuno aprovechado que se había instalado en mi salón. Estaba a punto de conseguir una orden de desahucio para echarlo de mi sofá. Empezó a navegar por Tinder con el volumen del teléfono a todo. Le dije que no lo hiciera en mi presencia porque era muy insensible hacerlo en mi casa y que podía hacerlo en privado. Esto continuó, así que le dije que me acostaría con uno de sus amigos. Se lo dije en un momento de enfado y en aquel momento era más bien una amenaza vacía. Sin embargo, soy conocida por llevar los objetivos hasta el final. Le mandé un mensaje al que supuestamente era el mejor amigo de mi ex y el padrino de la boda. Resulta que ni siquiera consideraba a mi ex un amigo íntimo, y que mi ex también se había portado fatal con él anteriormente. Nos unimos por nuestra terrible experiencia, congeniamos muy bien en general y empezamos a salir. Fui sincera sobre cuál fue el catalizador que me llevó a ponerme en contacto con él. Tras 2 años de noviazgo, nos casamos el 2 de abril. Me vio graduarme con esa licenciatura que a mi ex no le gustaba. Estoy a mitad de camino de mi máster, y mi marido trabaja en un campo especializado estable que nos mantiene. Lo último que supe de mi ex es que le echaron de casa de su padre, que nunca pudo salir oficialmente con su amante y que no ha tomado ninguna decisión para mejorar su vida. Mi novia me engañó y me dejó por su amante, así que hice un trío con su exnovio y el chico con el que me engañó, y después le mandé una foto. Para aclarar cualquier confusión que pueda surgir tienen que saber que soy un hombre bisexual. Me encanta compartir esta historia porque sigo estando orgulloso de ella. Hace unos años mi exnovia me engañó con otro chico, entonces tuvo la osadía de decirme que si yo era un adulto tendría que lidiar con ello y que ella espera que todavía pudiéramos ser amigos, pero perdió cualquier sentimiento por mí y ahora está completamente enamorada de este nuevo chico. Si no me hubiera dicho eso probablemente no habría hecho este plan, pero ahora tenía que enseñarle una valiosa lección. Estuve en un estado de depresión durante mucho tiempo y no me atrevía a borrar su número, y ella pensó que ahora yo era su amigo. Empezó a enviarme fotos de ella y su nuevo novio con emojis riéndose, ni siquiera le importaba lo mucho que me había herido. Y entonces un día mientras buscaba en Tinder encontré a alguien que me resultaba bastante familiar, su nuevo novio. Por supuesto no le diría que su nuevo novio está en Tinder, de hecho hice match con él, lo cual fue bastante sorprendente porque pensé que era heterosexual y empezamos una conversación. Él no sabía quién era yo, ella nunca le dijo que tenía una relación mientras coqueteaba con él, pero esto fue perfecto. Mantuvimos conversaciones más largas y él me contó cada vez más cosas sobre él. Con el paso de las semanas aprendimos cada vez más el uno del otro y ahora yo tenía un plan. Le propuse que nos conociéramos en un bar, él estuvo de acuerdo. Tengan en cuenta que en ese momento él todavía mantenía una relación con mi exnovia. Cuando nos conocimos nos lo pasamos muy bien, y una cita se convirtió en muchas citas. Me llevó unos meses pero entonces conseguí que desarrollara sentimientos por mí y que yo fuera su aventura. Lo que él no sabía, también me puse en contacto con el exnovio de mi novia, él rompió con ella porque salió del armario como gay. Yo estaba en contacto con ambos chicos, el exnovio y yo nos llevábamos muy bien, de hecho, le hice muy amigo mío. En nuestras conversaciones con mi nuevo novio, hablamos de deseos sexuales y él me dijo que siempre había querido hacer un trío, así que le propuse uno con el exnovio gay. Sabía que era su tipo porque nos parecíamos un poco y él sentía algo por mí. Le pregunté al exnovio gay si quería ser el tercero y, para mi sorpresa, dijo que sí. Sinceramente, todavía me sorprende cómo todo eso funcionó sin que ella se diera cuenta, pero así fue y entonces llegó el día en el que decidí ir a lo nuclear. Los 2 chicos vinieron a mi apartamento, los llevé al dormitorio y empezaron a hablar entre ellos.
Mientras hablaban me hice un selfie desde una distancia segura, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver sus caras pero lo suficientemente lejos como para que no se dieran cuenta. Entonces empezó la acción, por supuesto no voy a entrar en detalles pero disfruté más que nada en el mundo. Unos días después de esto le dije que ahora que le había concedido el deseo de un trío quería algo a cambio, le dije que no quería seguir siendo una aventura y le dije que o rompía con ella o yo rompería con él. Sabía que era muy manipulador, pero tenía un plan y tenía todo el control sobre él, de hecho, rompió con ella y la echó. Incluso conseguí que se mudara de su apartamento para vivir conmigo, lo que significaba que ella perdía su casa y a su novio, pero aún no había terminado. Porque después me mandó un mensaje con emojis llorando diciendo que su novio la había dejado y que se arrepentía de haberme dejado, entonces le dije, ¿tu novio? ¿Te refieres a este tipo? Y le envié el selfie que me había hecho. Me llamó y me mandó varios mensajes, pero la ignoré, mi plan casi había tenido éxito, solo me quedaban 3 cosas por hacer. La primera fue que se lo conté a su madre, que odia la infidelidad más que nada porque su padre engañó a su madre con otra mujer. Se podría decir, de tal palo tal astilla, su madre se enfadó pero me dio las gracias por contárselo. Por lo que he oído es que su madre cortó los lazos con ella, pero admito que no sé si eso ocurrió realmente. Lo segundo que hice fue dejarle porque, por desgracia para él, también era un infiel y yo también odio la infidelidad. Lo último que hice fue salir con el exnovio gay, después de unas cuantas citas, nos juntamos y seguimos siendo pareja. Al final destruí tanto a ella como al chico con el que me engañó y no podría estar más orgullosa de mí mismo. Mi esposa me fue infiel con su profesor, así que la manipulé para que admitiera públicamente su infidelidad, la convencí de que él le dio herpes y borré su tesis. Ahora es una ama de casa sin futuro que vende Herbalife. Esta historia tiene unos 12 años, ayer se lo conté a uno de mis compañeros de trabajo y me dijo que debería compartirlo en Reddit, hoy me ha vuelto a dar un empujoncito, así que aquí estamos, tomando algo antes del fin de semana de 4 días y mi escrito está completo. En la universidad, conocí a la mujer que yo pensaba que era el amor de mi vida, salimos durante 2 años y nos casamos por todo lo alto después de 10 meses de noviazgo. Su familia era bastante acomodada en una pequeña ciudad del sur. Los dos seguíamos estudiando y yo también trabajaba para mantenernos, yo estudiaba un máster en ingeniería y ella estaba terminando un doctorado en antropología. Durante el verano se le presentó la oportunidad de ganar un dinero extra yendo como ayudante en un viaje de estudios religiosos a Jamaica. No lo dudé cuando me lo propuso, iba a visitar Jamaica y le iban a pagar por ello, así que no vi más inconveniente que echarla de menos en casa durante 6 semanas. Poco sabía yo en ese momento, pero ella había estado acostándose con el profesor, se había juntado con nosotros, había fumado mi hierba y bebido mi cerveza, lo consideraba un amigo, que organizó el viaje durante un par de meses y era una escapada para acostarse por toda la isla. Yo, despistado y feliz, fui pasando las semanas mientras ella no estaba, haciendo turnos extras para poder igualar lo que ella ganaba en nuestra cuenta y darle una sorpresa, menudo idiota, ¿verdad? De hecho, uno de los estudiantes del viaje me buscó para darme una pista, no le creí hasta que empecé a buscar pruebas por mi cuenta. Revisé sus mensajes mientras dormía y no había nada, había unos cuantos mensajes de voz, así que decidí escucharlos y ahí estaba, un mensaje de ese idiota diciendo lo emocionante que era que casi los hubiera descubierto. Abrí su portátil y le di a los correos electrónicos después de eso, eran montones y montones de mierda, burlándose de mí por no saberlo, acostándose en nuestra cama y riéndose de ello. Había tanto y yo tenía el corazón roto. Todavía demasiado dolido para hacer nada, estaba perdido, no tenía ni idea de qué hacer, así que me quedé sentado durante un par de semanas y actué lo más normal que pude, ahora me daba cuenta de todo, me sentía tan estúpido por no haberlo visto antes. Tantas señales, una me llamó la atención en particular. Me di cuenta de que nuestro alijo de lubricante casero de hierba, si nunca lo has probado, te recomiendo encarecidamente que lo pruebes, estaba bajando a pesar de que no estábamos teniendo relaciones sexuales. Era obvio que ellos también estaban utilizando el fruto de mi trabajo para disfrutar más, esto realmente me enojó irrazonablemente. Finalmente me di cuenta, yo era un maldito chiste para estos imbéciles y ellos estaban usando el lubricante que hice y acostándose en mi cama. Ya no me dolía, solo quería hacer que les doliera. Así que, mientras ella estaba estudiando en la biblioteca, preparé un nuevo lote de lubricante. Le puse suficiente hierba para que oliera normal, pero también añadí a la mezcla un poco de hiedra venenosa de nuestro patio trasero, y después de rellenar la botella de spray que usábamos para la aplicación, esperé. Pasaron unos días y yo estaba trabajando extra para poder estar fuera de casa más, y bam, cebo tomado. Esa noche después de que ella se va a dormir mi plan entra en acción, le quito el teléfono a escondidas y borro mi contacto, a la vez que sustituyo su número de teléfono en su contacto por el mío.
Me voy a la cama pero no puedo dormir porque parece que tengo 5 años y mañana es Navidad. Amanece y ella está en la ducha, recibo un mensaje que dice: me pica mucho, ¿estás bien? Ahora señor, ahora es mi momento. Así que le mando esto: mira, pensé que se me había pasado pero creo que tuve un brote, lo siento, pero tengo herpes, y supongo que ahora tú también. Escuché a esta perra chillar en la ducha, me tapo la boca a punto de perder los papeles. Continué diciéndole que ya era hora de terminar las cosas, un nuevo semestre estaba a punto de comenzar y tengo un pequeño enamoramiento con otra asistente. Quería que se enfadara, es una mujer a la que nunca le dijeron que no mientras crecía, y nunca tuvo que lidiar con el rechazo, y mucho menos de un tipo calvo de unos 50 años con herpes. Cuando salió de la ducha era obvio que había estado llorando, pero pude ver la ira en sus ojos. Me di cuenta de lo incómoda que se sentía mientras se retorcía en la mesa bebiendo café y reflexionando sobre la situación. Otro empujoncito es lo que necesitaba. La respuesta que recibió a sus páginas y páginas de ira y tristeza fue: gracias por los buenos momentos, pero ¿puedes mantener esto en secreto entre nosotros? No quiero arruinar mis oportunidades con nadie más. Ahora estaba furiosa, hirviendo, agarró sus llaves y salió por la puerta sin siquiera despedirse. Sabía a dónde iba. Arranqué su portátil y lo puse a formatear, borrando su tesis y cualquier nota relacionada con ella antes de seguirla hasta el campus. Aparqué unos cuantos lotes más allá y me apresuré hasta su despacho, donde la encontré gritándole por haberle contagiado el herpes. Hay mucha gente allí, profesores, auxiliares, estudiantes, otros profesores. Él está más que avergonzado y confuso, ella está llorando delante de sus compañeros, yo estoy en el cielo, ni siquiera me importaba que la gente pensara que yo también tenía herpes. Las consecuencias fueron apocalípticas en su departamento. Perdió su trabajo debido al código de conducta de la universidad, nos divorciamos al año siguiente, la ley estatal establecía que teníamos que estar separados durante un año entero antes de que nos concedieran el divorcio. Me quedé con la mayor parte de los bienes, principalmente ahorros, y no una tonelada, pero trabajé para ello. Ella nunca terminó su doctorado y pasó a ser un ama de casa perpetuamente embarazada que vende Herbalife en Facebook, y ahora enseña en la escuela secundaria. Tardé unos cuantos años en ver cómo se desarrollaba todo, pero verlo fue glorioso. Descubrí que mi esposa me fue infiel y arruinó la vida de su amante, ya no tiene trabajo, familia, casa, y terminó en la cárcel. Allá por los primeros años de la década de 2000, empecé a sospechar que mi mujer tramaba algo. Nuestros 2 hijos tenían unos 4 y 6 años, todavía eran pequeños, pero no tanto como para no poder contarte algo de lo que les había pasado en su día. Empezaron a hablar mucho de quedarse con los padres de mi mujer durante el día, lo cual no era extraño en sí mismo, pero como vivían a 90 minutos de distancia, hacerlo 2 o 3 veces por semana parecía un poco excesivo. Eso era básicamente todos los días que ella no trabajaba en su empleo a tiempo parcial. Cuando le pregunté al respecto, lo negó, pero nunca fue una buena mentirosa. Así que empecé a controlar el kilometraje de su coche y, efectivamente, conducía unos 400 kilómetros más a la semana. Sabía que algo estaba pasando. Entonces un día me senté frente al ordenador y ella había dejado una nota adhesiva con su contraseña de AOL escrita junto al teclado. No pude resistirme y me conecté para leer sus correos electrónicos, y vi algunos intercambios entre ella y su mejor amiga de la universidad en los que hablaban de cómo mi mujer se acostaba regularmente a uno de sus exnovios del instituto. No se mencionan detalles sobre la parte de que mi esposa también hablaba mierda sobre su esposa, burlándose de cómo había engordado después de tener hijos. De todos modos, imprimí estos intercambios de correos electrónicos y los guardé. Seguía necesitando conocer los detalles, así que llamé a un amigo policía y me sugirió que llamara a un tipo que conocía que había dejado el cuerpo para convertirse en detective privado. Ron, era genial, pagué su anticipo y le di los correos electrónicos y lo poco que sabía sobre las actividades de mi esposa, y él averiguó exactamente lo que estaba haciendo. Su informe detallaba con fotos, horas, fechas y lugares, todo sobre cómo ella llevaba a los niños a casa de sus padres, luego quedaba con este tipo para comer, luego iban a un motel de mala muerte durante unas horas, después de lo cual ella recogía a los niños y volvía a casa. En ese momento, contraté a un abogado de divorcios. Mis padres se engañaban y las consecuencias jodieron mi infancia y la de mis hermanos, era algo totalmente inaceptable. También le pedí a Ron que averiguara lo que pudiera sobre este tipo. Ron lo consiguió, supe su nombre, Bob, que estaba casado y tenía 3 hijos. También descubrí que trabajaba como vicepresidente de ventas para la empresa de su suegro. En ese momento, pedí a mi abogado que redactara los papeles del divorcio. También le pedí a Ron un par de copias más de su informe, y una cosa más que quería que hiciera por mí. El mismo día que le entregué a mi mujer los papeles del divorcio en su trabajo, hice que Ron se reuniera con la mujer de este tipo y le enseñara todo lo que había averiguado.
Parecía simpática y pensé que merecía saber en qué andaba metido su querido marido, lo que hiciera con esa información dependía de ella. Mientras que la información sobre la infidelidad de mi mujer no tuvo mucha importancia en mi proceso de divorcio, la mujer de Bob sí que se la jugó. Según los documentos judiciales públicos del divorcio y otros procedimientos relacionados, ella vació su cuenta conjunta, se llevó a los niños y se marchó. En cuanto su padre se enteró de lo que había hecho, Bob fue despedido y, como los padres de ella eran los propietarios de la casa en la que vivían Bob y su mujer, él también fue desahuciado. Su divorcio fue feo, muchas peleas en los tribunales, y evidentemente fuera de ellos. Supongo que Bob fue a la casa y empezó a discutir con su mujer, y la cosa fue a más hasta el punto de que el hermano de ella intervino y a Bob le rompieron la nariz. Hubo órdenes de alejamiento, algunos incidentes más con informes policiales, cargos criminales, tiempo en la cárcel y así sucesivamente. Hoy en día no puedo encontrar a Bob en internet, lo último que supe es que había dejado el estado y a su exmujer le fue bien, se fue a trabajar a la empresa de su padre y se hizo cargo después de que él se jubilara. En cuanto a mí, mi ex y yo nos llevábamos bastante bien, no me comprometía con ella en nada que no estuviera relacionado con los niños y ahora que ambos son adultos, ya no hablo con ella en absoluto. No la odio ni nada, pero solo me importa en el contexto de que es la madre de mis hijos y es importante para ellos, nada más allá de eso. Mi novia me fue infiel con su primo, así que escondí una cámara en mi casa y compartí el video en directo de ellos juntos con toda nuestra familia y amigos. Empecemos esta historia diciendo que esto ocurrió hace 12 años, ahora estoy felizmente casada con 3 hijos y no me arrepiento absolutamente de nada. Estuve con mi ex durante 3 años. Me había dado cuenta de que era extremadamente controladora, esperaba que le contara todos los detalles de mi día y le dijera mi horario con antelación, y si me desviaba de eso, se enfadaba mucho. Ella lo atribuía a los malos sentimientos que tenía y se encogía de hombros diciendo que era su paranoia por relaciones pasadas de infidelidad. Yo nunca había sido infiel ni me había desviado, y nunca le di una razón para actuar así, me pareció impropio de mi prometida actuar así. Ahora es cuando la cosa se pone jugosa, después de que me pidiera mi agenda para hacer planes, ya que la mía suele ser más ajetreada que la suya, me di cuenta de que estaba mandando un mensaje a alguien. En mi trabajo, si trabajo más de 40 horas, tengo la posibilidad de tomarme tiempo libre a voluntad siempre que el trabajo se termine en una fecha posterior. Era muy amigo de su hermano y todavía lo soy, nos reímos de esto hasta el día de hoy, y él se lo recuerda activamente. Le envié un mensaje diciéndole que quería hacer algo especial para ella un poco antes de nuestro aniversario para asegurarme de que fuera una sorpresa especial. Ambos trabajaban en la misma fábrica, él era fabricante y ella jefa de envíos. Tuvo la amabilidad de comunicarme su horario, ahí es donde surge la discrepancia. Sin que yo lo supiera, ella renunciaba a las horas extraordinarias, trabajaba turnos de 12 horas de lunes a viernes, con la excepción del miércoles, cuando solo trabajaba media jornada. Se había tomado los miércoles libres justo cuando empezó a ser extremadamente controladora. Por suerte para mí, había acumulado varios días de tiempo libre, así que tomarme un miércoles libre no era un problema. Pasan unos días y llega el miércoles, me pongo la ropa de trabajo y salgo a trabajar. Esperaba que se marchara, ya que nuestro complejo de apartamentos tenía 2 salidas en la misma carretera que veía justo enfrente de un centro comercial, así que aparqué el coche cerca de la parte de atrás y esperé. Después de aproximadamente 1 hora, noto un Mustang rojo muy específico con una calcomanía específica en la ventana trasera, era su primo por matrimonio. También había hecho lo necesario para configurar un viejo ordenador portátil, que teníamos sobre la mesa en una zona de despacho con vistas al salón, la puerta del dormitorio y el cuarto de baño, además de la cocina. Lo había configurado para tener acceso remoto y para que me avisara cuando la cámara web notara movimiento. Dándole el beneficio de la duda, pensé que podría estar dejando algo o viniendo a ayudarla con algo, como a veces hace su familia. Como no podía ser de otra manera, recibí un mensaje, así que me conecté remotamente al portátil. Él entra por la puerta sin pensárselo 2 veces, ella le desabrocha la camisa y empieza a besarle, creé un enlace URL para la transmisión en directo. Mientras ella estaba preocupada, envié un mensaje de texto a un grupo familiar y otro a un grupo de amigos. Ambos formaban parte de él, pero en ese momento estaban ocupados y no miraron sus teléfonos. Ni siquiera esperaron, podrían haberse ido al dormitorio, pero no, decidieron ponerse allí mismo, en el sofá. Envié el enlace al chat del grupo de amigos y al chat del grupo familiar, en cuestión de minutos, no paré de recibir llamadas de amigos y familiares, no había vuelta atrás. Estaba que explotaba, pero ignoraban el teléfono, no fue hasta la 4ª o 5ª llamada que decidió tomarse un respiro. Para contextualizar, el estado en el que vivo permite la grabación de bienes personales independientemente de su ocupación.
Yo era el único en el contrato de arrendamiento, a ella no se le permitía estar en el contrato de arrendamiento debido a su mal crédito. La llamada que había cogido era de la madre de su primo al que se estaba tirando, ella contesta el teléfono en altavoz, y no bromeo, las primeras palabras que salieron de la boca de su madre fueron «deja de acostarte con mi hijo». Ambos se pusieron rígidos, y ella empezó a tartamudear sobre sus palabras, diciendo «¿de qué estás hablando?», etc. La madre entonces divulgó que había una transmisión en vivo de ellos enviada por mí a su familia. Cogió todas las almohadas del sofá y se tapó, el primo salió tambaleándose, tratando de ponerse los pantalones y los zapatos, solo para tropezar y golpearse la cabeza contra mi mesa de café, dejándola con un golpe. Para entonces, ya me había dirigido a la entrada del complejo de apartamentos, estaba allí para saludar al adúltero cuando salió por la puerta principal. Se quedó inmóvil y empezó a llorar, disculpándose profusamente. No voy a mentir, lo que ocurrió después no fue mi mejor momento, y estuve a punto de meterme en problemas legales si no fuera porque estaba invadiendo una propiedad privada. Digamos que tuve una escayola durante 6 semanas, y él no salió en ninguna foto familiar durante meses. Subí al apartamento, donde estaba completamente vestida y llorando desconsoladamente. Le pregunté si tenía mocos o semen en la cara, luego le dije que no contestara porque no importaba. Le di 1 hora para sacar todas sus pertenencias, ya que, de nuevo, todo lo que había en el apartamento era mío excepto la ropa, algo de maquillaje y algunos utensilios de cocina. Su madre no la dejó mudarse, porque estaba llena de vergüenza. Lo mismo ocurrió con sus hermanos, y la madre del primo echó a su hijo. El rumor se extendió por nuestro pueblo muy rápidamente y, a falta de mejores palabras, ella era intocable. Comentario de usuario, ¿qué pasó después? Un día, mientras yo estaba en el trabajo, intentó llevarse a mi gato para que le practicaran la eutanasia. Por suerte el veterinario al que lo llevó comprobó que tenía un chip, que yo le había conseguido antes incluso de empezar nuestra relación, el veterinario me llamó para confirmarlo. Lo paré pero antes de que hiciera nada le pedí a la recepcionista que me confirmara que era una mujer morena con grandes tetas, lo hizo, le expliqué la situación y lo que había pasado. La recepcionista corría en los mismos círculos que nosotros así que le pedí que la llamara cogedora de primos. Eso inició toda una nueva lata de gusanos, pero finalmente se detuvo conmigo amenazando con presentar cargos por robo de propiedad, y el veterinario amenazando con hacerla arrestar por crueldad hacia los animales. Usuario, es una persona horrible, dime que es miserable ahora. Lo fue por un tiempo. Ella finalmente se mudó fuera del estado y se casó con un bombero, ahora es paramédica en Luisiana, donde les gusta acostarse primos de todos modos, al menos eso es lo que decía su invitación de boda y su hermano confirmó. Mi prometido me dejó plantada en el altar y se fue con mi amiga, todos trabajamos juntos y les gusta humillarme todo el tiempo. Pero mi dulce abuela se convirtió en su peor pesadilla y les arruinó la vida con su venganza. Mi novio y yo llevamos 9 años juntos, en nuestro 7º aniversario me propuso matrimonio y le dije que sí. Pero decidimos que nos casaríamos al cabo de 2 años para tener tiempo de ahorrar lo suficiente para la boda, nuestros futuros hijos, etc. Nuestras familias estaban encantadas, excepto su madre. No sé por qué, pero nunca le gusté desde el primer día y no tuvo reparos en demostrarlo, es decir, me acusó incesantemente de ser una puta, pero sobre todo de ser una cazafortunas. No pretendo presumir, pero gano más que su hijo y, esto será importante más adelante, procedo de una familia acomodada y respetada en nuestra comunidad. Mientras preparaba la boda, su madre se divertía siendo un maldito grano en el culo. Carla, su madre, hacía cambios sobre los detalles de la boda sin informarme a mí ni a su precioso hijo, como informar a mis invitados de que sus invitaciones quedaban revocadas para dar cabida al invitado que ella había elegido, al que yo nunca había conocido ni oído hablar. Se metió con la disposición de los asientos, y cambió el menú y los arreglos, etc. Tuve que pagar 2 veces solo para revertir los cambios que ella hizo. Por supuesto que no le sentó bien, así que siendo la siempre madura adulta que es, lloró y cogió una rabieta. No soy una persona conflictiva y me pongo nerviosa fácilmente cuando siento que surge la tensión. Gracias a Dios, los abuelos de Sam por parte de padre de mi prometido, eran gente encantadora y por supuesto, mi preciosa abuela, ellos fueron la razón principal por la que pude aguantar todas las estupideces que hacía. Menospreciar era una de sus aficiones, así que no me sorprendió que me reprendiera por mi vestido de novia, que por cierto era precioso y estaba hecho a mano por la mejor amiga de mi madre, que es como mi segunda madre. Tardó 1 año y 3 meses en terminar el vestido, en resumen, el vestido era muy especial para mí. Nunca jamás levanté la voz ni dije nada negativo sobre Carla, pero la gota que colmó el vaso fue cuando me robó el vestido de novia 2 meses antes de la boda y lo destrozó porque no le gustaba el diseño.
Tuve un ataque de ansiedad cuando me enteré de lo que había hecho, y mientras mi ataque de ansiedad que nunca movió un dedo para ayudar, pero ella estaba en su rutina habitual, llamando a mi ataque de ansiedad como un grito de atención y que solo estaba siendo demasiado dramático. Era demasiado tarde para arreglar el vestido, así que acabé comprando un vestido de novia nuevo. Para entonces, ya nos habíamos pasado del presupuesto de la boda por culpa de este monstruo. Llegó el día de la boda, y he aquí que mi elegante prometido no apareció, nadie sabía dónde estaba y nadie podía localizarle. Estaba destrozada y hecha un lío llorando, y por supuesto, Carla pensó que era una oportunidad perfecta para atacarme verbalmente y burlarse de mí. Todavía me duele cada vez que recuerdo esto, hasta el día de hoy creo honestamente que nada me hará sentir tan patética. Me presenté a trabajar al día siguiente intentando desesperadamente distraerme de todo el fiasco. Y 3 días después descubrí que me había estado engañando durante un año con una amiga común, lo peor era que trabajábamos en el mismo sitio. Como ya he dicho, no soy una persona conflictiva, así que hice todo lo posible para evitarlos y evitar el drama, pero Uma, mi supuesta amiga, comenzó a atormentarme mostrando a propósito lo dulce que era Sam, cómo la trata como a una princesa, rematado con nauseabundas muestras públicas de afecto. Y estaba difundiendo rumores y hablando mierda sobre mí solo para sacarme de quicio, pero no funcionó. Uma, con la ayuda de Carla, empezó a atacar a mi familia. Como ya he dicho, mi familia es muy respetada en nuestra comunidad y todo el mundo sabía lo que había entre nosotros, así que algunos de nuestros amigos íntimos nos informaron de los comentarios malintencionados de ellos sobre nuestra familia. Por supuesto, mi ex prometido no hizo nada y se puso del lado de su nueva zorra. Estoy muy unida a mi abuela, fue ella quien me crió cuando murieron mis padres, la quiero y la respeto, es la personificación de lo que es una mujer con clase. Tiene un aura realmente amable y reconfortante, pero puede ser muy intimidante cuando la situación lo requiere, por eso es muy respetada y querida en nuestra comunidad. Siempre tenía una sonrisa en la cara y trataba bien a todo el mundo. Y si no hubiera sido por ella, no creo que lo hubiera conseguido después de todo lo que me ha pasado. Así que cuando Carla empezó a hablar mal de ella, me empeñé en destruirla a ella y a la zorra de mi ex prometido. Estaba más que furiosa en ese momento, así que empecé a planear cómo iba a hundirlos. Hablé con mi abuela sobre ello, pero ella me convenció de que no lo hiciera y que debería dejar nuestra ciudad natal por un tiempo para tomar un respiro y tomarme un tiempo para curarme, etc. Después de semanas y semanas de discusiones y de ver cómo todo lo que había pasado y estaba pasando estaba haciendo mella en mi salud mental y emocional, me rendí a la idea de mi abuela. Así que me fui y no contacté con nadie del pueblo excepto con mi abuela, claro. Pasaron 2 años y recibí una invitación para nuestra reunión del instituto. Para entonces, echaba mucho de menos a mis amigos y a mi familia, así que decidí que ya era hora de volver y reencontrarme con ellos. Todos se sorprendieron al verme, pero todos fueron muy cálidos y acogedores, desde luego me sentí como si estuviera de vuelta en casa. Todo iba bien, estaba en la cola para que me rellenaran la bebida cuando oí a 2 chicas parlotear que Uma estaba embarazada y que el padre de la criatura era un hombre casado. Me picó la curiosidad, pero decidí no entrometerme porque ya no quería estar al tanto de lo que pasara con ellos. Al día siguiente quedé con mi primo favorito y me picó la curiosidad, así que le pregunté qué había pasado cuando me fui, y vaya si no estaba preparada para el té. Mi abuela siempre tenía un carácter alegre, siempre saludaba a todo el mundo y entablaba pequeñas conversaciones con cualquiera. Pero al parecer, cuando me fui empezó a actuar de otra manera. La abuela alegre de la casa de al lado había desaparecido, siempre tenía una sonrisa sombría, incluso su forma de hablar había cambiado. Hablaba de lo mal que se sentía por mí, de lo mucho que le dolía que su preciosa nieta lo estuviera pasando tan mal, de cómo le rompía el corazón saber que no podía hacer nada para aliviar mi dolor. La gente de nuestro entorno conocía a la abuela como una persona que odia que la vean débil e indefensa, por lo que fue una sorpresa desgarradora verla en ese estado. A pesar de que se lamentaba de mi desafortunada situación, solo tenía palabras amables para Sam, Carla y Uma. Todo el mundo nos veneraba a mí y a mi abuela por haber manejado la situación con tanta elegancia, sus palabras, no las mías. La gente empezó a tratar a Sam y Carla de forma diferente, se convirtieron en parias sociales. Después de oír lo que Sam y Carla hicieron y cómo me trataron, especialmente Carla, la mayoría de los miembros de la familia cortaron sus lazos con ellos. El marido de Carla, un buen hombre pero muy tímido, al parecer fue alumno de mi abuela, solicitó el divorcio y declaró que podía tener lo que quisiera para el matrimonio siempre y cuando él no tuviera que tratar más con ella. En cuanto a Sam, la mayoría de nuestros amigos comunes se pusieron de mi lado durante la terrible experiencia. A Sam le estaban preparando para ascender a jefe de departamento, y eso era muy importante porque, si lo conseguían, sería el jefe más joven de la historia de la empresa, pero debido a lo que había pasado y al hecho de que su jefe, el marido de mi segunda madre, era un amigo íntimo de la familia,
todo se fue al traste. Sam no fue despedido de su trabajo porque el jefe pensó que sería una salida fácil, y porque mi abuela habló con el jefe de que despedir a Sam sería incorrecto y poco profesional, y de nuevo jugando su carta de dulce anciana. A Uma la pillaron teniendo una aventura con uno de sus jefes. Por desgracia, este jefe estaba casado. La esposa se enteró de la aventura, pero no sabía quién era la amante. Obviamente se presentaron los papeles del divorcio y ambas partes acordaron que era un divorcio sin culpa, hasta que la esposa recibió pruebas incriminatorias sobre Uma y su esposo que fueron enviadas anónimamente. La abuela contrató a un investigador privado para reunir pruebas suficientes para incriminar tanto a Uma como al jefe. La esposa no solo demandó por el 80% de sus bienes, sino que también presentó una demanda para que a Uma se le retirara la licencia por vileza moral. A medida que avanzaba la investigación, descubrieron que Uma y el jefe habían estado robando a la empresa. Una cosa que la gente no sabe de mi abuela es que es muy astuta, sabe jugar muy bien la carta de la dulce dama. Edito, mi abuela me acaba de decir, que vio a Uma en la tienda de comestibles y decidió tener una pequeña charla con ella. Se acercó con una sonrisa en la cara y una botella de aceite de oliva en la mano izquierda. Mi abuela es de voz muy suave, con una enorme sonrisa de dulzura enfermiza procedió a hablar mal de ella. Por supuesto Uma, siendo Uma, se cabreó y empezó a gritar a mi abuela. Un comprador vio lo que pasaba y llamó al gerente y a la seguridad. Cuando el gerente le preguntó sobre lo que había pasado, Uma comenzó a explicar y repetir furiosamente lo que mi abuela le acababa de decir. Mi impresionante abuela entonces puso su sonrisa sombría y dijo que me acerqué a ella porque quería saber si este era el tipo correcto de aceite de cocina que estaba buscando. No podía leer la etiqueta ya que olvidé mis gafas en casa. Lo siento señorita, no quería molestarla, solo necesitaba ayuda. Y esto enfureció a Uma. El encargado se volvió hacia ella y le dijo: señora, la anciana solo necesitaba un poco de ayuda, y estoy bastante seguro de que la dejaría en paz si simplemente le dijera que no quería ser molestada. Mi abuela entonces dijo: está bien señor, yo tuve la culpa aquí. De nuevo lo siento señorita, espero que tenga un buen día. Todos los que vieron la conmoción miraron mal a Uma en el supermercado, y algunos fueron realmente dulces y se ofrecieron a ayudar y acompañar a mi abuela mientras hacía la compra. Joder, me encanta esta mujer. Sé que nunca seré tan genial como ella. Mi abuela y yo queremos daros las gracias a todos y cada uno de ustedes, son todos realmente encantadores y le gustaría compartir un pequeño consejo. Cuando alguien te joda, hazle creer que eres un desvalido y cuando se muestre complaciente, dale donde más le duela. Espero que les vaya bien a todos. Esto es todo por ahora, suscríbete para conocer más historias interesantes y estar al día con las actualizaciones. Nos vemos en el siguiente vídeo.